Bueno, ya comienza a conectarse nuestros buenos amigos aquí a través de nuestra página, nuestro fanpage Andrew Abre Chardón, página oficial, como todos los viernes con ustedes acá en La Otra Realidad. Gracias siempre por conectarse con nosotros y compartir este rato, ¿no?, de análisis, de reflexión y de tantas cosas más que podemos compartir acá, ¿no?, en la evolución misma de la discusión que traemos todos los viernes aquí en La Otra Realidad, programa de corte ecléptico. Gracias a todos. Hoy estamos a 9 de enero del año 2026, viernes 9 de enero del 2026. Ya arrancó la cosa y ya, como todos sabemos, pues el mundo pues sigue en ebullición. Las cosas no han cambiado mucho en el sentido de que mejoren las expectativas que podamos tener nosotros, ¿no?, para la calidad de vida y sobre todo para un mundo que pueda estar en paz, ¿no?, en que todos de alguna forma o manera pues tengamos, ¿no?, oportunidad al futuro. Recordemos que es importante conectarnos todos de alguna forma o manera, ¿no? Si la humanidad quiere sobrevivir, tiene definitivamente que aunar sus esfuerzos para que esto suceda, ¿no? Respetarnos, sobre todo, querernos sobre todas las cosas, ¿no?, y apoyarnos en todo ese proceso. Si los seres humanos no tienen, ¿no?, esa inteligencia social, si el ser humano no tiene esa convivencia, o sobre todo no tenemos la capacidad, ¿no?, de identificarnos con nuestros hermanos, con los demás seres vivientes de este planeta, no solo de nuestra especie, pues bueno, pues no hay mucha oportunidad de futuro. Y estamos precisamente en esa disyuntiva en estos momentos en que usted y yo estamos acá viendo, ¿no?, el panorama mundial y las cosas que nos conectan, como digo yo, que nos unen y también las que lamentablemente nos separan. Pues bueno, vamos directamente al grano esta noche acá a hablar de los asuntos que nos traen a la discusión con ustedes. Bueno, hay una situación que viene, lógicamente, desde el primer cuatrenio del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, cuando él había indicado que le interesaba, ¿no?, Groenlandia, ¿no?, la isla más grande del planeta. Claro, hay quien discute y dice que Australia es una isla, pero otros dicen que es un continente, y bueno. Pero aparte de esa cuestión geográfica, obviamente Groenlandia pues tiene una posición estratégica fascinante, específicamente en épocas donde hay un descongelamiento del Polo Norte, los casquetes polares se están descongelando. Digo, dicen que no hay calentamiento global, dicen que no hay obviamente cambio climático, pero bueno, están apostando a eso, elemental, por ende se quiere Groenlandia porque se quieren controlar las rutas que hay en aquella región, los recursos, ¿no?, minerales tanto bajo el mar como los que hay en superficie en Groenlandia, y sobre todo el alcance que pueda tenerse de costa junto con Alaska. Y luego pues ahí tenemos al aliado Canadá, que por el momento pues, aunque se ha mencionado tantísimas veces de que pudiera ingresar o traerse a la Unión Federada de los Estados Unidos, pues no ha ocurrido. Todo eso siempre ha estado, ¿no?, en esa discusión, no solamente ahora, esto viene desde hace siglos atrás. Obviamente la discusión y las guerras que se tuvo contra Gran Bretaña cuando los Estados Unidos era una república básicamente joven, naciendo. Pero bueno, para no darle entonces trastoque, ¿no?, a la historia, irnos a ese trasfondo de todo esto, ir directamente al grano, pues bien, la discusión actualmente pues se eleva incluso, ¿no?, a que Groenlandia pues pueda ser vendida a los Estados Unidos. En el primer cuatrenio, si usted se hace cabeza, recordamos que se había hablado inclusive de un trueque de Puerto Rico por Groenlandia. Nunca fue nada oficial. Vamos a aclarar para que nadie se llame engaño y no empiece por ahí la gente tal vez a culubrar cosas que no son. La realidad es que se había mencionado esto en una conversación informal. Puerto Rico por Groenlandia. Bueno, la realidad es que Puerto Rico ahora ha demostrado que es sumamente importante también en su posición geográfica, como tantísimas veces hemos mencionado y como la historia nos describe. Estamos en una posición obviamente geográfica que nos da unas ventajas increíbles a nosotros y que no hemos aprovechado ni siquiera aquí en Puerto Rico, y que los Estados Unidos pues aprovecha de acuerdo a sus intereses acá en el hemisferio. Ahora bien, la situación de Groenlandia nos lleva a lo siguiente. El presidente Trump ha dicho que a las buenas o a las malas, lo ha dicho en su red, lo ha dicho, ¿no?, en conversaciones con los reporteros, bueno, lo ha mencionado varias veces ya en esta administración, ¿no?, durante este cuatrenio. El pasado año y este año lo volvió, ¿no?, a señalar una vez más. Por las buenas o por las malas. Por las buenas, pues que no las compren, ¿no?, o que haya una toma de decisión de la población allá dentro del grupo autónomo que es Groenlandia, porque es una autonomía, aunque pertenezca a Dinamarca, todos sabemos que su sistema político es una autonomía, y que se pueda lograr, ¿no?, un acuerdo para que los ciudadanos de Groenlandia se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos, por ende entonces se integre ese territorio y pase por el proceso para hacerle un Estado. Oye, más rápido que Puerto Rico. Nosotros aquí llevamos, ¿cuánto? Desde 1898 llegaron acá. Y luego en el siglo XX se han hecho un sinnúmero, ¿no?, diríamos nosotros, de reuniones, de propuestas, de todo tipo de negociación política, a ver si entramos en el grupo de los 50 estados como el 51, y bueno,
A nosotros se nos ha dado de larga, pero a Groenlandia, obviamente, por los intereses tanto estratégicos actuales del Polo Norte, de la ruta, de los minerales, y de que era también pues, una reliquia, básicamente, también de la Guerra Fría. Pero bueno, vamos a eso. Ha dicho Marco Rubio que está en esa onda también, porque es el portavoz, realmente, el secretario de Estado, luego del presidente, es la voz más autorizada dentro del gobierno de los Estados Unidos. No es el vicepresidente. El vicepresidente en cualquier administración siempre está en la trastienda, ¿lo entiende? Eso es de emergencia, ¿no? Es un pijito. Si algo pasase con el presidente, entonces entra el vicepresidente, pero mientras tanto, el presidente es la cara central y luego su mano derecha es el secretario del Departamento de Estado, en este caso Marco Rubio, ¿no? Allá dejamos a G.D. Vance allá en el banco a ver qué dice cuando dice algo, de cuando en vez en cuando. Ahora bien, aquí es importante que recordemos algo. Ya existe un tratado desde 1951 entre Estados Unidos y Dinamarca, ¿no? Lógicamente, durante aquella época, la Guerra Fría con la Unión Soviética, en el 51 se llegó a un acuerdo militar que permite a los Estados Unidos tener diferentes bases, tener muelles, tener patrullas, tener armas, tener radares, tener todo lo que quiera. Y sepa usted que ese tratado de 1951, que se llama el Tratado para la Defensa de Groenlandia, está vigente. Vamos a masticar con las neuronas. Vigente quiere decir que está actualizado. O sea, no pasó, no se eliminó, no se canceló, está actualmente vigente. Así que si es por cuestión de poner una base militar, pues no debe ser ningún problema. Recuerden que allí está Thule, que era como se llamaba anteriormente la Pituffik, que es la base aérea que hay actualmente, donde estuvo también el vicepresidente el pasado año, sí, porque hace un año que está Trump en el poder, pasado año estuvo por allí, en Pituffik, que iba a visitar a Groenlandia, a la ciudad, todo, y allí la gente se puso, como dicen aquí en Puerto Rico, crispy, ¿no? La gente estaba muy disgustada y se quedó en la base y no llegó a dar vueltas por Groenlandia, debido obviamente al disgusto social. Pero la situación nos lleva a que Pituffik está allí todavía, es una base aérea, y hay estaciones de radar, pero no es la única. Si hacemos memoria, Pituffik, de hecho, cuando era Thule, esa es una base que se abrió en 1953, fue la primera que abrieron los Estados Unidos allá, precisamente, bajo el acuerdo con Dinamarca, en Groenlandia. Y todavía está activa, desde 1953 hasta el 2026. Había otra, que era Camp Century. Esa se abrió en 1959 y se cerró en 1967, que era la otra grande, donde había los desperdicios nucleares y las tantas cosas que usted debería verificar y ver, que están allí todavía y que ha traído discusión ambiental. Pero no son las únicas, ¿no? Sin contar, obviamente, a Pituffik. Habían 7 bases militares durante la Guerra Fría en Groenlandia de los Estados Unidos. Por no contar la gran cantidad que habían de estaciones, por ejemplo, meteorológicas. Estaciones para ver, ¿no?, la nevada que había, la precipitación, las corrientes de viento, el agua para la navegación en la zona. Recuerde que era una zona que antes, en los 50, en los 60, había mucho más hielo, había más iceberg, había más de todo en ese mar. En la actualidad, pues ya eso va en decadencia y por eso es que los chinos se han asociado con los rusos para tratar de aprovechar esa situación que está ocurriendo allá en lo que nosotros llamamos el Polo Norte. Recuerde que es el Polo Norte geográfico, no estamos hablando del Polo Norte magnético, que es el que se mueve y que todos los años nuevamente hay que coger las computadoras, hay que coger los sistemas de navegación y darle una revisión para que estén update, para que no se vayan a perder. Un grado que usted se desvíe en un viaje de 2000 millas va a terminar en la Conchinchina. Así que por eso es tan importante. Ahora bien, dicho todo esto, que yo creo que es importante que recordemos y que, como siempre les digo, compartan el material que aquí tenemos con otras personas, porque aquí lo veo desde otro punto de vista, no necesariamente lo que la corriente trae. Pues bueno, vamos a hablar un poquitito, obviamente, de lo que el presidente Donald Trump está pidiendo en estos momentos para el Departamento de Defensa, el DOD, o bueno, ahora el Departamento de la Guerra, ¿no? El DOW. O sea, el nuevo Departamento de la Guerra, que tiene obviamente 2 caras: la defensa, para defender la nación, el territorio, y obviamente la guerra, para ir al exterior y hacer la guerra, ¿no? Así que, nada, es una puerta giratoria que se le ha puesto al departamento para, dependiendo, ¿no?, cuál sea la situación, cómo adaptarse a lo que pueda, ¿no?, enfrentar en algún momento. Ahora bien, el presidente de los Estados Unidos acaba de pedir al Congreso de los Estados Unidos, eso está todavía en proceso, esto hay que presentarlo oficialmente, ¿no?, hay que poner todos los detalles, que se le aumente el presupuesto militar. Estamos hablando ya de 2027. A 1.5 trillones, o millardos, si se quiere poner fino uno, ¿verdad? Bueno, 1.5 trillones, ¿ok? Eso es 1 millón, medio millón de 1 millón. O sea, que es obviamente la cifra más grande de la historia jamás de la humanidad.
Todo lo que usted pueda tener de la Guerra Fría los puede sumar por ahí para abajo, nadie va a llegar a esa suma. Es una suma descomunal. Y dice el presidente Trump es que él quiere tener el ejército más poderoso del planeta, más adelantado, más avanzado. O sea, es el ejército invencible, entre comillas, que obviamente va a estar sobre la faz de la tierra, en el cielo, en el espacio, en el agua y bajo el agua. Así que ahí tienen una proposición para que el Congreso de Estados Unidos le dé esa friolera de dinero, ¿ok? $1,5 trillón para las Fuerzas Armadas. En la actualidad está sobre los 900 y pico mil de millones de dólares. Y obviamente sabemos que Estados Unidos tiene cerca casi 800 bases. Hubo un momento en que estuvo cerca de las 1000 bases o instalaciones a nivel del mundo. Por ende, no existe una fuerza militar que se pueda desplazar con la velocidad, con la cantidad de tropas, aviones, barcos, trozos, equipamientos. O sea, no hay el airborne que tiene Estados Unidos, la naval, para transportar en poco tiempo tropas de combate a cualquier esquina del planeta. No lo tiene nadie porque tiene bases en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Así que por eso es la superpotencia. China no tiene eso, ni se acerca. Rusia menos. O sea, ninguno de ellos, ni juntos, ni sumados, ni multiplicados. Es decir, nadie en el planeta tiene esa enorme cantidad de instalaciones y bases en puntos estratégicos por todo el planeta. Nuevamente es una ventaja que también se añade no solamente con la experiencia de guerra que tiene este ejército, que ha estado en guerra todo el siglo XXI y el siglo XX también, sino que sobre todo la tecnología que se aplica con esta gran cantidad, ¿no? Por ejemplo, de posiciones estratégicas una, y obviamente la manera de operaciones tácticas que tiene el ejército de Estados Unidos. ¿Okay? Dicho eso por arriba, para no aburrirlos con ese tema específicamente, pues esa es la petición que hace el presidente de los Estados Unidos al Congreso de los Estados Unidos. Pues bueno, aquí es importante, con un poco de agua, porque si no se me seca la garganta, y hay bastantes cositas que platicar esta noche con ustedes, mis amigos. Entrando en materia en esto, bueno, hay otra cosa también que nos pone a pensar qué va a pasar con esta famosa doctrina Monroe, ¿no? Que es el término que ahora utiliza el presidente Trump para la actualización de la doctrina Monroe, de allá de 1823, cómo se aplica ahora de acuerdo a la realidad que vive Estados Unidos en este momento y de acuerdo a las necesidades de seguridad y sobre todo de sostenibilidad que pueda tener la economía de Estados Unidos y todos sus grandes intereses a nivel internacional y como se menciona obviamente en todo este pasado año y este año, tener bajo esa doctrina el control de América, norte, centro y sur, Caribe, etcétera, etcétera. Pues bien, aquí es interesante porque el presidente Trump ha dicho que está muy cercana a las operaciones por tierra en México, ¿no? Recuerde usted que hace unos meses atrás, alrededor de 4 o 5 meses, se declararon oficialmente a los carteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, organizaciones terroristas, y que yo he explicado aquí en otros videos o en otros programas en vivo y en otras plataformas, que definitivamente son no solamente porque significan un peligro en la frontera para Estados Unidos, sino las ramificaciones de estos carteles criminales o estas organizaciones abarcan no únicamente hacia Norteamérica, sino Centro, Sudamérica y Europa y Asia. Es decir, hay enlaces con otras organizaciones criminales, ¿no? Con otras mafias en Asia, Europa y lógicamente acá en el mismo América, donde algunos hacen guerra entre ellos, pero otros colaboran. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, el presidente Trump lo que ha declarado es que estos carteles hay que intervenirlos por tierra. Lo dijo, esta semana estuvo nuevamente señalando ese punto de que las operaciones en tierra contra los carteles mexicanos iban a comenzar en algún momento. Lógicamente en México pues se alzó la voz, ¿no? La presidenta mexicana Sheinbaum, ¿no? Claudia Sheinbaum dijo que no, que en su país no van a autorizar que entre ninguna fuerza extranjera y que ninguna fuerza de los Estados Unidos militar va a entrar a operar dentro de México. Discusión que lleva ya desde que ella entró al poder allá en México, desde que Trump juramentó el pasado año. Porque esto no es la primera vez que lo habla, no es la primera vez que se discute, que incluso ha dicho la presidenta Sheinbaum de México de que va a llamar al presidente Trump para hablar de este asunto. Recuerde usted que hace escasamente una semana atrás o menos, Petro estaba en la lista negra como próximo blanco para una operación militar especial dentro de su territorio. Tal vez lo iban a extraer, tal vez iban a hacer otra cosa, vaya usted a saber. Pero la realidad es que usted sabe que Petro le dio el cuernazo, ¿no? El teléfono a Trump, le dio una llamada, hablaron allí, como dicen por ahí, se limaron asperezas, conversaron un rato y ahora pues se ha pautado una visita de Petro para la primera semana de febrero allá en Washington. Así que se va a reunir con Trump. No en Mar-a-Lago, en Mar-a-Lago van pues los que están más close y los líderes que digamos
digamos nosotros, líderes internacionales o los presidentes o primer ministros que son más afines a Trump. Si ustedes no están afines a Trump, usted los reúnen ¿dónde? Allá en Washington, pregúntale a Zelensky. Lo llevan allá y allá en Washington pues que van a recibir a Petro si se da la vuelta como alegadamente va, porque Petro obviamente no estaba durmiendo muy bien luego de la operación en Venezuela. Ahora bien, diciendo todo esto para que podamos visualizar lo que se está dando en estos momentos y lo que viene por ahí, pues lógicamente las operaciones, si se dan en México, pues van a ser obviamente violando la soberanía mexicana. Estados Unidos llevaría allí fuerzas especiales. No va a haber una invasión por la frontera como no ha habido una invasión en Venezuela. Lo sabe, ¿verdad? Vamos a usar la materia aquí. No, una operación obviamente rápida, ¿no? De rápido despliegue, quirúrgica, centralizada y para afuera. Eso sería, pero en el caso de México no van allí a arrestar a nadie, ¿no? No van a arrestar ni al Chapo, que ya está preso, ni al nene, a uno de los nenes del Chapo, que también lo está, ni a Zambada, que también está preso. No a ninguno de esos tipos. Obviamente ellos tienen otros blancos y los blancos son obviamente de ataque y aniquilación, es decir, búsqueda y destrucción. Vamos a encontrarlo, lo vamos a eliminar. Ese es el plan que tiene el Departamento de la Guerra, en este caso, pues ahora es el Departamento de la Guerra. Ustedes se recuerden que dentro de esos grupos pues se ha hablado aquí no solamente de Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, el cartel del Golfo y otros más, Leiva y todos los demás, una serie de carteles con una capacidad paramilitar increíble, ¿no? Con armas de nivel militar, armas estadounidenses, porque no son armas soviéticas, no son AK-47, vamos a hablar como es. No son armas chinas, no brinco, ni nada de eso. Son armas de fabricación de Estados Unidos que bajan por la frontera a cambio de drogas. Es decir, los mafiosos en Estados Unidos, los traficantes de armas allá, que van desde los que tienen clubes de motora, los Hate Angels para abajo, los Mongols, todo eso que usted pueda ver en motoras que corren por toda la frontera de Estados Unidos, que llevan droga de un lado al otro y que el FBI siempre está mareado tratando de alcanzarlos, aparte de las policías estatales, pues definitivamente esta gente es parte de ese tráfico de armamento. Aparte de las denuncias que se han hecho, inclusive en las bases militares de Estados Unidos, donde se saca también armamento militar y se saca por la puerta de atrás. Y de esto hay una larga lista de casos que usted puede, si quiere, googlearlo por ahí, usted puede buscar, qué sé yo, inteligencia artificial, buscar lo que quiere y se da cuenta que no es uno, no es dos, no es tres, que van desde las bases más importantes de los Estados Unidos de fuerzas especiales hasta definitivamente como Fort Bragg, que tiene un gran problema con la cuestión esta de crimen dentro de esa base, hasta lo que antes era Fort Hood, que ahora le cambiaron el nombre allá en Texas. Así como las conocía yo en mi tiempo. Pero bueno, a lo que vamos con esto, y es importante que le demos también más cabeza a esta situación. Pues bien, Venezuela definitivamente sigue siendo el punto de discusión acá en nuestro hemisferio. Muchas cosas están pasando aquí ahora en nuestro mundo. Yo no las puedo cubrir todas, no lo puedo ver todo. Hay cosas que ni siquiera salen, obviamente, publicadas en ninguna red internacional, ni siquiera de periodistas, como diría yo, independientes. Hay cosas que obviamente están sucediendo y aquí pues hacemos una generalización de impacto de las cosas que sí, definitivamente pueden cambiar rápidamente, ¿no?, el perfil de lo que está ocurriendo. Usted sabe muy bien que esta semana, desde la pasada semana y esta semana, de que capturaron a Maduro en la madrugada del 3 de enero, día de mi cumpleaños, por aquello de día en que también mataron 3 de enero a Salmani, ¿no?, al famoso general jefe de Quds iraní, durante el último año de la administración de Trump, precisamente, 2020, allá lo eliminaron a Soleimani. El mismo 3 de enero también se utilizó hace muchísimo tiempo para también capturar a otro más de estos. Ahora no me acuerdo cuál era el otro. Yo sé que son 3 famosos casos en 3 de enero, pero el tercero se me fue. Déme esa licencia mental porque no lo puedo tener todo en la cabeza. Pero bueno, trato de hacer lo que se puede. Importante también señalar, usted sabe que ha declarado precisamente el secretario de Estado, Marco Rubio, que Venezuela está en una cuarentena de petróleo. Y usted sabe que ahora, aparte de destruir las lanchas, que ya estamos cercanas a 30 lanchas hundidas o destruidas, pues también vamos en una alzada, ya va casi, debe estar cerca de los 10 o 11 barcos que han sido intervenidos, barcos que están, como se dice, ¿no?, sancionados, barcos que son de esa llamada flota fantasma, barcos que cambian de bandera a bandera, y cuando se viene a buscar el origen del barco, pues realmente no pertenecen a la bandera que lleva, ¿no? Y eso, pues, la marinera, la Vela 1, que le cambiaron el nombre a marinera y le pintaron la bandera rusa en la popa, pues bueno, este es ¿cómo diría yo?, un ejemplo precisamente de eso. Aunque iba vacío, no tenía petróleo, es un carcacho. Y por un carcacho de mo, lógicamente, Rusia no iba a entrar en guerra con Estados Unidos. ¿A quién le importa el carcacho si se hunde o no? Al menos si no tenía ni petróleo. Así que no iban a pelear, obviamente, por ese carcacho. Pues bien, la flota fantasma sigue estando ahí. Aquí van a seguir interviniendo con petroleros. Aquí va a seguir interviniéndose, obviamente,
con las lanchas que puedan cargar droga hacia los Estados Unidos, algo que yo he dicho y vuelvo a señalar una vez más. No ha reducido la droga en Estados Unidos, mi amigo. No, Trump dice que el 95-97% de la droga que viene por el mar ya está controlada, ya no llega. Bueno, en Estados Unidos sigue habiendo gente drogada con fentanilo todos los benditos días de la semana. Vea usted cómo están ahí los zombies. Está el zombie que hace orilla, de la vuelta por Detroit, por New Jersey, por Los Ángeles, de la vuelta donde quiere, los va a ver. Aquí en Puerto Rico subió el kilo, como hablamos el miércoles, están hablando ahora de $9,000 a $19,000, pero la realidad es que también sigue la droga. Acá no se suspendió. E incluso el jefe de la DEA en Puerto Rico lo dijo, pero no lo digo yo, vamos a hablar del que está a cargo de eso, el que se supone que dice que sabe y da la información. Pues dice que no, que la droga sigue estando acá, que sigue habiendo droga, que no se disminuyó obviamente por la operación militar. La operación militar tiene otras ideas, otras consecuencias a todo esto y ya todos debemos entender cuál es parte de esto. Hay una ocupación de la economía venezolana, elemental. La economía petrolera venezolana ha sido ocupada por los Estados Unidos. Simple como eso, control total. Está hablando de que 50,000 millones de barriles de petróleo que tiene que obviamente dársela a las diferentes corporaciones estadounidenses, específicamente, ¿no? Todas estas transnacionales que vamos a mencionar dentro de un poquito, ¿no? Y que son bastante, ¿no? Se reunieron hoy precisamente allá en Washington con el secretario de Energía de los Estados Unidos, con Wright, se reunieron allá, y obviamente con el presidente Trump, que iban a estar delineando cuál va a ser la operación económica del petróleo y cuáles industrias iban a entrar en todo esto. O sea, hay muchísimas. Está, por ejemplo, Repol, Chevron, Exxon, vamos a ver quién más está ahí, Conoco, Philip, que la Philip tenía aquí también, aquí usted se acuerda de la Corco, pero aquí la Philip tenía, estaba allá por Guayama y estaba también por Yabucoa, y aquello lo dejaron súper contaminado donde está, pero de eso usted no oye hablar ni la prensa ni nada, eso son las cosas que uno investiga, pero ahí están. Soy antropólogo ambiental, ese es mi trabajo. Tengo que trabajar en ese campo de asesoría y la contaminación sigue en esos lugares. Se abandonaron, igual que la Corco, que Dios reparta suerte y allá el que pueda. Pues bueno, tiene usted todas esas. Tiene, por ejemplo, Continental Halliburton. Halliburton es una de las corporaciones más grandes a nivel mundial de los Estados Unidos, esta transnacional. Continental Halliburton, que es la división que está a cargo de petróleo. Tiene HKN, que también está allá en los Estados Unidos. Tiene, obviamente, Valero, que es otra de las grandes. Marathon, que es otra de las grandes. Marathon Shell, esa es Marathon Shell, porque está la Shell obviamente holandesa, está del lado de Estados Unidos. Holdings también está allí, tiene Targas, Risa, Energy y obviamente Holcorp. Esas son algunas de las grandes. A esa le pertenece el Texaco y mucha gente, a todo eso que usted ve por ahí de cuando en vez y de vez en cuando. Pues bien, ojo a todo esto, porque ese control definitivamente es importante. Estados Unidos incluso ha dado una invitación a China y a Rusia para que compren el petróleo que va a estar bajo control de Estados Unidos. Es decir, vengan, compren el petróleo acá en Venezuela, claro, nosotros se lo vamos a vender a ustedes. Y ese dinero, alegado y supuestamente, va a haber allá una especie de junta de control. Hombre, mi madre, y aquello no sé si será neocolonia, ¿cómo la vamos a llamar? Pero obviamente ellos van a estar administrando total y completamente toda venta. Por ende, una vez esto se establezca, ya no va a haber problema con los barcos fantasma, con los barcos sancionados, todo el que pague su tributo, todo el que entre en la venta, compra y venta, pues obviamente oficialmente pues va a ser reconocido. Recuerde usted que no es exactamente Estados Unidos quien sanciona a estos barcos. Quien sanciona estos barcos, aparte de Estados Unidos, viene siendo también una serie de organizaciones internacionales que rigen el comercio del petróleo. Y no estamos hablando ahora de la OPEC, obviamente del transporte marítimo de mercancías y combustibles, para que entendamos cómo es este panorama internacional. Cosa que, pues, acá nosotros, ¿verdad? Los silvestres, los mortales, pues, no trabajamos en esas ligas. Eso está por arriba de nuestras capacidades. Así que nosotros estamos bien lejos de eso. Pues bueno, otro asunto más que quiero tratar, porque hoy tengo varias cosas. Antes de entrar ahora en el segundo segmento, es lo que está pasando en Irán. Obviamente sigue el disgusto social allá. Bueno, en Estados Unidos también, ¿o no? Claro, con el ICE hay un problema enorme y las protestas ahora se multiplican y la cosa se está calentando. Vamos a ver lo que está pasando acá en nuestra casa. Y le digo nuestra casa porque acá los puertorriqueños, Puerto Rico es parte, bueno, le pertenece a, pero no es parte de. Pero bueno, aparte de ese tecnicismo que es muy importante, pues estamos viendo lo que está pasando aquí en Minneapolis, lo que está pasando en Estados Unidos y obviamente, ¿cómo diría yo? La posición que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con la muerte de esta mujer recientemente en su automóvil y como obviamente DJ Banks, el flamante
vicepresidente de Estados Unidos, dice que esta gente tiene inmunidad. Es decir, los agentes ahí tienen inmunidad. O sea, que usted no le puede meter... que olvide y vive, denle para abajo. Bueno, esto es complicadito. Se está discutiendo si fue defensa propia o no. Yo he visto el video 40 veces, he visto 2 videos de la situación. Yo no soy legalista, no soy abogado, ni me gusta darme de eso, ni me interesa hacerlo. Eso está metido mucho traqueteo. La realidad es que es una situación peligrosa porque es la situación de la percepción. Si es legal o no es legal, es la percepción del pueblo. Y el pueblo de Estados Unidos, ya debemos saber, está polarizado. No solamente los republicanos, magas, sino al otro lado usted tiene desde Antifa hasta Black Lives Matter, hasta tiene allá al otro lado obviamente los demócratas, usted tiene los Proud Boys por acá en la derecha, tiene muchos grupos obviamente y grupos armados también de civiles, así que siempre hay una posibilidad de que algo se pueda complicar en algún momento y de que otros intereses con manos siniestras intervengan de alguna forma para polarizar más la cosa. Pues bien, eso en Estados Unidos. Bueno, en Irán pues definitivamente ha habido todo tipo de rumores de que el Ayatollah Khamenei ya estaba allá en Moscú protegido por Putin, como estaba Assad cuando lo sacaron de Siria, y todo ese tipo de historietas que han surgido que no han sido verificables porque obviamente el Ayatollah todavía está allá en Teherán. Lo que sí es que continúan las protestas, continúan las muertes. Ya se estima por las agencias que hay allá, no del gobierno, sino obviamente organizaciones no gubernamentales que están monitoreando lo que está pasando en Irán. Pues alegadamente ya hay más de 25 personas muertas. Hay 3 oficiales, obviamente, del gobierno de represión iraní y hay otros, ¿no? 23 o 22 personas muertas, aparte de que van más de 2.000 y pico de arrestados y 2.000 y pico de heridos. Así que la cosa está encendida en más diríamos nosotros, 265 localidades dentro de Irán. Así que es una cosa generalizada. Claro, le están echando la culpa o se está dando el golpe de pecho el hijo del Shah de Irán. ¿Se acuerda del Shah de Irán? Hacemos memoria, famoso Shah de Irán. El hijo, Reza Pahlavi, era como se llama su papá, se llama igual Reza Pahlavi Junior, si así le quiere decir, pues está diciendo que él ha estado llamando, ¿no?, al levantamiento del pueblo y a que pidan que el príncipe, que es él, regrese nuevamente a gobernar Irán. Digo, ahora usted tiene una teocracia allí que lo hemos explicado hasta la saciedad, los ayatoles, la sharia, la ley islámica esta. Y obviamente, pues, si usted ve las fotografías y los videos de Irán en los años 70, pues, desde las muchachas de minifalda, la fiesta, la gente vacilando, muy parecido a cualquier ciudad de Europa, Nada parecido a lo que usted ve de Oriente Medio, ni de Eurasia, nada de eso. Muy, muy, muy occidental. Llegaba, obviamente, el ayatollah Khomeini, llegó allí, no Khamenei que está ahora, Khomeini, y obviamente la revolución islámica cambió ese país completamente, la polaridad del país, lo que era legal, lo que no era legal, y obviamente el odio sarraceno contra Estados Unidos, Israel o Europa, quien sea, ¿no? Y lógicamente, pues por ahí tenemos una larga lista de historias que van desde el análisis de movimientos, obviamente subversivos, hasta las diferentes complots que se han corrido tanto en Europa como en el Oriente Medio, pero el apoyo que Irán ha dado a grupos terroristas, como asegura el Mossad israelita o como asegura Estados Unidos o inclusive la Interpol en Europa o cualquier de los grupos de inteligencia de la Unión Europea o de la OTAN. Así que, ojo a eso. Pues bien, vamos ya 13 días de estos problemas. Aquello está allí obviamente fuera de control. Reza Pahlavi dice que él ha hecho este llamado a través del internet, precisamente si estamos conscientes de lo que ha pasado. El gobierno, los ayatolás en Irán, pues ¿qué hizo? Apagó, desconectó la internet. Así que no hay internet en estos momentos allá en Irán. Y recuerde usted que básicamente el 96-97% de la internet se va por fibra óptica submarina y terrestre. Por ahí va el 97% de todo esto que usted ve. Un 3 o 4%, cuidado, mal casado, es lo que baja por satélite. Y la mayoría de los casos es para algunas cosas en específicas, algunas zonas donde no llega. Por eso es que Google tenía aquel proyecto que tenía aquí en Puerto Rico, los globos, para transmitir el proyecto LUMS, que era lo que tienen allá en Sey, donde es Rupert Roa. Están los soldados, antes hacían experimentos también, inclusive Google allí hace un par de años atrás. Y ahí pues usaron a Puerto Rico como eje y anclaje para tirar los famosos globos aquellos, para la transmisión inalámbrica de internet aquí desde Puerto Rico. O sea, cosas importantes pasan en Puerto Rico, pero la gente queda en la cosa chiquita, en la bobería, desviando la atención en lo que le pica o lo que le asusta. Pero bueno, eso está ahí. Y obviamente, ahora mismo Irán está apagado. Bueno, mis amigos, vamos a pasar a la segunda parte del programa de hoy. Hoy no está con nosotros mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Hombre, el hombre tiene derecho. Hoy tiene una fiesta familiar.
está con sus hijos, con su familia, con su esposa, hombre, pasándola bien, lo que no pudo hacer en Navidad, pues hoy lo está disfrutando Orlando, por eso no está con nosotros hoy, pero lógicamente vamos a llenar los dos espacios con información clave a los amigos que están acá en nuestro canal de YouTube, porque esto el buen Máster Carlos Figueroa lo va a subir a YouTube. Pues busquen la segunda parte, como siempre hemos dicho, ustedes los que están acá conectados conmigo en Facebook, en el Facebook Live, manténganse ahí porque ahora regresamos precisamente con otros asuntos en el segundo segmento que nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. Agua con la venia de ustedes y regresamos en un momento.